El tema del que vamos a hablar es uno que yo creo que es muy importante que podamos entender bien, que es el tema de la iniquidad. Ahora, cuando hablamos de ser libres de iniquidad, una cosa que a veces se nos viene a la mente es, pero yo ya renuncié, yo ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir tratando este tema? Porque lo que ocurre es que la liberación es un proceso, es algo que va el Señor trabajando en nuestras vidas y vamos a seguir trabajando en ello a lo largo de nuestras vidas. Y entonces es necesario que podamos tener un corazón abierto, un corazón dispuesto para poder recibir lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en esta mañana. Porque yo creo que el Señor quiere seguir tratando con nosotros, quiere seguirnos procesando para que podernos llevar a mayores dimensiones. Porque incluso, por ejemplo, con las personas con las que tratamos, quizás en la congregación, uno procura no solamente que la gente pueda romper los patrones de comportamiento equivocados que trajo en su vida, sino que sea libre de esos patrones de comportamiento y que sean libres de las ataduras que produce el pecado. Pero muchas veces lo que vemos es que luego de que hay un arrepentimiento, hay una confesión y que Dios ministra sus vidas, y vemos que a veces la gente vuelve a caer en el mismo patrón de comportamiento equivocado, a veces como que fuera un patrón, y que uno le habla, uno ora, le ministra, hace todo lo que consideramos que teníamos que hacer, y aún así luego vemos que esa persona como que vuelve a repetirse lo mismo, y a veces ya uno no sabe lo que tiene que hacer. Y no es que la persona no quiera cambiar, porque hay un arrepentimiento genuino, hay una confesión de parte de la persona que dice, yo ya no quiero seguir haciendo esto, yo quiero cambiar, a mí no me gusta esto, pero aún así vuelve a caer. Y es porque es necesario que sea arrancado algo que se llama la raíz de iniquidad. En primer lugar, cuando nosotros vemos que las personas vienen con un patrón de comportamiento incorrecto o pecaminoso, son pecados que nacen del alma o de ataduras almáticas, tal vez herencias que trajeron, conductas que están arraigadas en ellos. Y lo que nosotros vemos es que se produce esa reacción, lo que llamamos el pecado, el fruto de la carne, como dice Pablo en el libro de Gálatas. Entonces nosotros a veces tratamos con ese fruto y el fruto puede ser cortado, porque hablamos con la persona, reconocen lo que tienen, renuncian a ello, entonces la sangre de Cristo lo limpia y el Espíritu Santo le santifica. Entonces como que ese fruto es cortado, pero al tiempo vuelve a brotar y vuelve a salir. Y es como que trabajamos como con una planta. De hecho la Biblia dice que somos plantío de Jehová y que seremos conocidos por los frutos. Y los frutos que debemos producir son los frutos del Espíritu, es decir, el amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, etc. Pero el problema es que a veces en las personas hay un fruto diferente, uno que es el fruto de pecado. Entonces tratamos con ese, lo cortamos, lo limpiamos y al tiempo vemos que eso vuelve a brotar. Y le voy a poner un ejemplo para poder explicar un poco más sobre cómo funciona esto. Si usted imagínese que en el patio de su casa tiene un árbol que quizás dé buena sombra, pero que dé un fruto horrible, que huele feo, como a podrido. Entonces, ¿qué podría hacer usted en este caso? Podría decir, bueno, para deshacerme de ese fruto voy a cortar el fruto, lo meto en saco, lo llevo afuera y así quedo libre de ese fruto, ya deja de apestar y queda bien en el momento. Pero al tiempo ese fruto vuelve a salir y hay que lidiar con ello de nuevo y se vuelve a producir. Y eso es lo que pasa cuando tratamos de tratar solo con el síntoma y no llegamos realmente a esa raíz. Porque entonces eso vuelve a salir. Entonces, si yo quiero terminar con ese problema de una vez, yo tengo que quitar el árbol, tengo que agarrar un hacha y sacar de raíz ese problema de una vez por todas. Tengo que desarraigar esa situación. Tiene que ser desarraigada esa raíz de iniquidad. Y déjeme decirle que usted se transforma en un laboratorio genético. El Padre empieza a trabajar en usted. Y aun si hay alguna simiente o alguna semilla que ha venido en los últimos días y tal vez ni siquiera la has discernido, porque la iniquidad es un misterio. La palabra habla del misterio de la iniquidad.
Tú a veces ni siquiera sabes cómo apareció, no sabes lo que practicó tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, o no sabes quizás las circunstancias o situaciones con las que empiezan a infiltrarse esas semillas contaminadas con la maldad. Porque entra a través de Luzbel, cuando fue hallado en la maldad, cuando fue hallado en él maldad. Y como él fue destituido, como él fue quitado de su posición, él lo que quiere hacer es que nosotros perdamos nuestra posición. Repito otra vez, no está intentando que perdamos la salvación, porque la salvación pertenece a Jehová. Pero el problema es que él quiere quitarnos de nuestra posición. Como él perdió la suya, él quiere que nosotros perdamos la nuestra. Entonces, y muchas veces puede ser a través de diferentes áreas. Tal vez puede ser una posición de salud y de caminar en salud. No importa la edad, no importa la herencia que hayamos tenido de enfermedades del corazón o enfermedades de cáncer, cosas que vienen a través de la genética. Porque cuando Dios te hace caminar en salud, a través de la palabra que te fue impartida, por las llagas de Jesucristo, nosotros hemos sido curados. Y esa espada entra dentro tuyo y se hace una verdad y se alinea con la realidad. Entonces comienzas a caminar en salud perfecta. Yo quiero declarar que si hay personas en esta mañana que están con enfermedad, con temor a enfermedad, con enfermedades o ataques generacionales, enfermedades que vienen a través de tus padres, tus abuelos, tu bisabuelo, hoy dejo y arranca esa simiente de maldad, esa simiente de mentira que te dice que te vas a morir como se murió tu padre, como se murió tu abuelo, tu bisabuelo, que tú vas a tener enfermedades mentales. Yo arranco todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Y quizás te dicen, pero mira, si tiene historial de cáncer por el lado de la madre, por el lado del padre, tiene todos los números para ganársela. Mentira del enemigo. En el nombre del Espíritu, en el poder del Espíritu, no importa el tiempo que tengamos de creyentes, del lugar que ocupemos en el reino de los cielos, lo que importa en este día es estar abierto para que el misterio de la iniquidad nos sea revelado, porque no hay misterios ocultos para los hijos de Dios. Porque la palabra dice, yo te mostraré las cosas escondidas y ocultas que tú no conoces, aunque no sepas de dónde viene, aunque no sepas en qué generación. Pero hoy el Espíritu de Dios ha venido con poder, con autoridad para arrancar, para desarraigar, para remover y para quitar lo que te está impidiendo alcanzar la plenitud en Cristo nuestro Señor. Y dije que usted se vuelve un laboratorio genético, que el Padre empieza a trabajar en usted. Y no solamente el laboratorio genético está preparado para que nosotros seamos purificados y limpiados completamente. Porque lo que el Padre quiere hacer en nosotros no solo es trabajar con nosotros. Ese laboratorio genético no solamente tiene que ver con nosotros, sino que a través de él también quiere sanar las próximas generaciones. Porque lo que le voy a decir es algo importante y que creo que ya lo hemos mencionado antes, pero que Dios es un Dios de generaciones. Porque todo lo que se libera en mi vida se va a liberar en la vida de mis hijos. Todo lo que se libera en mi vida, mis hijos no lo van a tener que pasar. Mis hijos no van a tener que vivir por los pecados por los cuales yo caminé antes de conocer al Señor. No van a tener que sufrir las consecuencias de los pecados que quizás me contaminaron en el pasado. Hoy empieza una tarea en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo seguirá trabajando porque no tiene que ver con mi vida ni con mi unción. Tiene que ver con el poder y la unción del Santo que ya está dentro nuestro, que ya está en nosotros. Y esa unción seguirá cubriendo los yugos y nos hará libres, completamente libres. Lo que va a pasar en la medida que nosotros seamos cada día más sanados y limpiados. Porque si yo no pedí perdón antes es porque yo no tenía la revelación. Cuando viene la revelación, viene la llave. Y cuando ya tienes la llave, tienes la autoridad para decir, es aquí y es ahora. Eso es lo que tal vez era un misterio, algún tipo de iniquidad generacional en la familia. Lo que se transfiere de generación en generación es la iniquidad, no el pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad. Porque muchas veces escuchamos decir, nosotros heredamos el pecado de Adán. Pero lo que se hereda es la iniquidad, no el pecado. El pecado viene siendo el fruto de la iniquidad. Pero hoy el Espíritu Santo, abriéndote el entendimiento, vendrá con una palabra de revelación del Espíritu directamente a tu vida.
No esperes que alguien venga a declararte o a profetizarte. Tal vez pueda acontecer, pero Él quiere manifestarse a cada uno de nosotros como un Padre amoroso, como un Padre de revelación, que le place revelarle a sus hijos, para que sean cada día más libres, para que cada día experimenten la bendición del Padre. Y hoy vamos a romper los cielos, no solo abrir, vamos a romper los cielos para que caigan borbotones. Lo que viste y lo que declararon proféticamente ya está aconteciendo, solamente es cuestión de traerlo. Estamos en el proceso de traerlo en estos instantes, de lo que el Padre ya hizo en los cielos. Se van a romper los cielos para sanar la tierra. Pero primeramente esta tierra, yo soy tierra, dígalo conmigo, yo soy tierra. Pero me voy a transformar en tierra deseable, tierra bendecida, tierra próspera. Y cuando podamos romper los cielos, lo que va a acontecer es que tendremos la revelación y la sabiduría para sanarnos personalmente, de tal manera que vamos a empezar a ser sanadores de la tierra. Porque para poder sanar la tierra, primero tenemos que sanarnos nosotros mismos. Dejaremos de ser solamente consumidores de todo lo que viene del reino de los cielos para transformarnos en proveedores. Porque lo que ahora tengo, te doy. En el nombre de Jesús, yo consumo la sanidad, la liberación, la bendición. Pero ahora estoy tan completo en Él que empiezo a soltarlo para sanar a los que me rodean, para ministrar a los que están cerca de mí, para bendecir mi familia, para bendecir la vida de mis hijos, para poder sanar el barrio donde estoy viviendo, para que a través de la unción que nos entrega, empecemos a sanar los territorios. Y cuanto más de esas personas sanadas y liberadas, iremos expandiendo la sanidad de Dios al territorio, hasta que la gloria de Jehová venga sobre el lugar, hasta que la gloria de Dios se manifieste. Si nosotros en la Biblia buscamos cuál fue el origen del pecado, el origen de la iniquidad, ¿usted dónde cree que fue el origen de la iniquidad? ¿Usted cree que fue en el huerto? No, desde antes ya podemos ver la iniquidad. Vamos a encontrarla en Ezequiel 28. En Ezequiel 28 aquí nos habla de Luzbel, que ahí es donde inicia la iniquidad. Vamos a ver en Ezequiel 28, los versículos del 14 al 16. Ezequiel capítulo 28, los versículos del 14 al 16. Cuando lo tenga me responde con un poderoso amén. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces aquí nos está hablando de Luzbel. Usted sabe que Luzbel tenía una posición importante como un querubín. Pero mire lo que dice que fue lo que pasó, hasta que se halló en él maldad. Pero presta atención a una parte específica, porque aquí dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. No dice que pecó y por eso se llenó de iniquidad. Dice que se llenó de iniquidad y por eso pecó. Fue lleno de iniquidad y pecó. Es decir, la iniquidad produce el pecado. El pecado es el fruto de la iniquidad. Y la iniquidad es la raíz que produce el pecado. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, esta raíz primeramente se encontró en Luzbel, porque hizo contrataciones que llenaron su corazón. Ahora, ¿cómo el diablo transfirió la iniquidad a Eva? ¿Acaso la agarró del cuello, la obligó a comer la fruta, la presionó? No, solamente le habló. La iniquidad se transfiere como una semilla. Ahora, ¿cuál fue el tema? ¿Por qué ella cayó en pecado? ¿Y por qué Adán también cayó en pecado? Porque ellos le abrieron su corazón a esa semilla. Y como dijimos, nosotros somos tierra. Nuestro corazón es como tierra. Si te dejas sembrar, va a producir. Y esa semilla viene de la palabra sementera, que tiene que ver con la siembra. Siembra, semilla, sementera y la palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. La semilla de la vida sembrada por medio de la palabra, que produce vida. Alguien nos habló a cada uno de nosotros, nos predicó acerca del Señor. Y cuando le abrimos el corazón a la semilla de la vida, Dios produjo vida en nosotros.
Dios nos siembra por medio de su semilla. Ahora, algo que usted conoce es que el diablo no crea nada nuevo, él todo lo imita. Entonces el diablo este mismo sistema usó. Él siembra su propia semilla, una semilla de iniquidad. Y cuando esa semilla cae en el corazón, esa semilla produce si le abrió el corazón. Entonces le dijo a Eva, no es cierto, es que el día que cuando comas de ese fruto serás igual a Dios y tus ojos serán abiertos. Y ella le creyó y abrió su corazón a esa semilla. ¿Y qué fue lo que le sembró el enemigo? Iniquidad. Le sembró una semilla de mentira, de iniquidad. Y entonces cuando ella abre su corazón y le creyó, entonces ahí es contaminada con esa semilla de iniquidad. Y esa semilla produce una raíz, la raíz de iniquidad. Y esa raíz de iniquidad produce el fruto que es el pecado y la rebelión, porque siempre la raíz produce una planta y todo produce según su especie. Ahora mira qué interesante. Adán y Eva le creyeron y cometieron eso y entonces entró la iniquidad en ellos. Pero luego si usted mira unos capítulos más adelante, usted mira a Caín y el diablo nunca le habló directamente a Caín, no que aparezca en la escritura. Ya no fue necesario que les hablara porque sus hijos al nacer ya traían dentro esa misma raíz de iniquidad. Ya va en la genética, se los transmitió. Ya no nacieron con pureza, sino con una semilla dentro, porque son el resultado de esa semilla, esa raíz de iniquidad. Por eso es que Caín mató a Abel. Nadie le tuvo que decir, ve y mata a Abel, sino que esa iniquidad ya estaba en su corazón. La iniquidad se transfiere a la descendencia. Si usted lee en la Biblia acerca de Daniel, Daniel entiende los tiempos. Daniel es un hombre entendido en los tiempos de Dios y entiende que algo tiene que suceder. Entiende que la cautividad tiene que terminar. La cautividad es temporal, no es igual a la esclavitud. La esclavitud es pertenecer a otro dueño, pero la cautividad es cuando una persona es privada de la libertad por un tiempo determinado. Pero yo declaro que toda cautividad se termina, porque hoy el Padre ha determinado el día de nuestra liberación. Porque vamos a ser tan liberados que vamos a emanar, vamos a soltar como un perfume la unción de la liberación para sanar y para liberar los territorios y las familias. Pero nos vamos a enfocar hoy en nosotros primeramente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros somos sanados, en la medida que nosotros somos liberados, vamos a poder tener el poder para sanar nuestro entorno y sanar la tierra. Porque hay situaciones que nos muestran que en nuestros territorios hay violencia, hay pecado, todavía hay mentira, hay error. Todavía hay tantas cosas que pertenecen a las tinieblas, tantas cosas que tienen que ver con pecado, con rebelión y con iniquidad. Por eso entendemos que hay espíritus territoriales que se mueven en los territorios y que están manifestando lo que es su esencia o lo que cada uno de ellos está enviado a hacer. Es por eso que Dios llama a la iglesia en poder y en autoridad, porque ya vino el segundo Adán a recuperar lo que el primer Adán había perdido y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades y se las entregó a la iglesia. A ti te entrego las llaves, dijo el Señor. Hoy es la iglesia que tiene el poder, la autoridad, la legalidad. Por más que estén operando espíritus inmundos en nuestros territorios, en nuestra familia, en nuestra vida, son completamente ilegales. Ellos ya no tienen legalidad. La legalidad les fue quitada. Y hoy la legalidad es de la iglesia de Jesucristo, que está sentada conjuntamente con el Señor en lugares celestiales y está sobre todo principado y autoridad espiritual. En ese poder y en esa autoridad es que el Señor nos llama primero a sanar nuestra tierra, y es bíblica la sanidad de la tierra. Y les voy a mostrar un texto bíblico que nos habla acerca de esto, de la sanidad de la tierra. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas capítulo 7 y versículo 14. Cuando lo tengan me responde con un poderoso amén. Si ya lo tiene, dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El sanar en esta palabra, el original es Rafa, Jehová el sanador, pero significa liberar y redimir.
La tierra tiene que ser redimida, la tierra tiene que ser liberada, y nosotros como tierra. Y quizás usted podrá decir, pero yo no practiqué, yo nací en una familia cristiana, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero hoy estamos diciendo que si la iniquidad es un misterio, el Padre nos revelará los misterios para saber si en nuestras generaciones antepasadas hay personas que practicaron, hay personas que hayan incursionado en los pecados que contaminan la tierra. Porque en este día de liberación seremos completamente libres por el poder del Señor. Los pecados del hombre contaminan la tierra. Es de esta manera que la tierra fue contaminada. Es de esta manera que la tierra sigue siendo contaminada. Es de esta manera que los espíritus inmundos que se mueven en los territorios son alimentados. Por eso la tierra está bajo juicio de maldición. Isaías y Habacuc nos enseñan esto, que la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron los preceptos, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando usted ve en Romanos, la palabra que dice que adoraron a las cosas más que al Creador, por lo tanto fueron entregados a pasiones vergonzosas. Estamos viendo que la raíz es la idolatría, pero que la idolatría libera una capacidad de multiplicación para diversos pecados sexuales, como el adulterio, la fornicación, la pornografía, y hasta hace un énfasis en la homosexualidad de los últimos tiempos, cuando los hombres estarán con hombres, las mujeres con mujeres. Dígame si no le parece un relatorio de los pecados territoriales de nuestra época y nuestro tiempo. Y el Señor nos está llamando para que nos liberemos, para que nos limpiemos, para que nos purifiquemos de toda contaminación de carne y de sangre que posiblemente pueda venir de parte de nuestros ancestros, para que rompamos definitivamente con toda la cultura de los padres, de la parentela y del territorio, y podamos experimentar en plenitud todo lo que tiene que ver con la cultura del reino de los cielos, todo lo que tiene que ver con el reino: gozo, salvación, paz, bendición, salud. Por eso, en esta mañana, algo que vamos a hacer es pedirle a Dios que Él nos pueda enseñar, que Él nos pueda revelar. Yo quiero decirte ahora que el Espíritu Santo, que es profético y está dentro de ti, nos está alertando, nos está hablando, para que nos adelantemos a las estrategias del enemigo. Porque tenemos poder de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo lo que quiera venir para encontrar un asidero, un pegadero, el Espíritu Santo nos lo va a mostrar. Y vamos a renunciar y a reprender y a cortar y a cancelar y deshacer. Porque la autoridad nos ha sido delegada para hacer todas estas actividades en el nombre poderoso de Jesús. Y será hecho sí y amén por medio de aquel que nos amó. Los pecados sexuales que han venido sobre la tierra están mirando y observando la nueva generación. Cuando el Padre dijo que este tiempo y esta temporada es la generación de los sucesores, de los hijos, donde Dios quiere empoderar a los hijos, donde Dios quiere soltar la bendición, quiere activarlos en su llamado, quiere colocarlos en su destino profético, aún a los niños, aún a los adolescentes, porque hay una aceleración de los tiempos de Dios para trabajar con la próxima generación. Y todo lo que los padres le entregaron, usted ya lo va a recibir multiplicado, porque los hijos llegarán mucho más lejos de lo que han llegado sus padres. Nosotros hemos hablado antes de esto, que la plataforma de donde van a empezar los hijos es el techo de los padres, y que de ahí van a ser dimensionados, van a ser catapultados a mayores dimensiones. Porque son como flechas, como saetas en las manos del valiente. Y cuando la saeta es lanzada, llega mucho más lejos, alcanza mucho mayor velocidad y dimensión. Por eso yo declaro en esta mañana que los hijos no serán tocados por el pecado y la iniquidad generacional, porque nosotros tomaremos cuenta de ello en el nombre de Jesús. Nuestros hijos y nosotros mismos, como hijos apostólicos, cada uno de su padre apostólico, alcanzaremos velocidad y aceleramiento en los próximos meses para alcanzar lo que el Padre nos ha prometido. Toda palabra que salió de la boca de Dios para tu vida, tu familia, tu casa, tus finanzas y tu ministerio se cumplirá en el nombre de Jesús. No vamos a dejar que nuestros hijos sean tocados por las manos del enemigo. Nuestros hijos serán enseñados por Jehová. Nuestros hijos tendrán el temor de Dios. ¿Pero de qué depende? Depende que nosotros nos levantemos para declarar y para renunciar a toda iniquidad.
Usted se tiene que levantar y declarar como un león, porque el león de la tribu de Judá está en su vientre espiritual y él ruge a favor de sus hijos, él ruge a favor de sus generaciones. No los tocará, los cubrimos con la sangre poderosa de Cristo. No tocará nuestras generaciones en el nombre poderoso de Jesús. Miren lo que dice la palabra acerca de los pecados sexuales. Lo vamos a ver en Levítico capítulo 18. Levítico 18, versículos 24 y 25. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera, Levítico capítulo 18, los versículos 24 y 25. En ninguna de estas cosas os amanciaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Aquí dice que la tierra fue contaminada por el pecado. Y dice esta palabra que dice visitar. Visitar es llevar a juicio como consecuencia de un pecado o de una maldad, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. La acepción es para enderezar, y cuando viene a visitar la iniquidad y nos habla el Señor, es para cruzársele en el medio. Es ese juicio como hijos de Dios, como intercesores, como adoradores, como los que portamos la genética del Padre. El Señor se cruza adelante para cancelar esa maldición. Ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición por nosotros para que heredáramos la bendición. Cancelado las maldiciones de la ley, pero nosotros tenemos que confesar las iniquidades. Y para poderlas confesar y renunciar a ellas, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Pero ¿cómo voy a reconocer lo que no sé? Por revelación. Nosotros necesitamos de la revelación. En la Escritura dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento, le faltó revelación. Pero cuando viene la revelación a tu vida, la revelación te activa. Y lo que tenemos que hacer, una vez que tenemos la revelación de ese misterio de iniquidad, es pedir perdón, es renunciar. Cuando nosotros pedimos perdón y somos limpiados por la poderosa sangre del Cordero, Él toma los pecados y dice que los echa al fondo del mar, perdona nuestras iniquidades y borra todas nuestras rebeliones. Y por eso tienes que clamar por la revelación del Padre. Si hay algo que te contamina, si hay algo que quiere tocar la vida de tus hijos o de las generaciones venideras, aun si hay tentaciones, tal vez cosas que estoy aguantando porque sé que no debo, o porque sé que soy cristiano, pero estoy luchando con ellas. Señor, en esta hora venimos delante de ti arrepentidos, pidiéndote perdón y a rogar que tú comiences a arrancar esa raíz. No queremos ningún vestigio, ni una raíz de que vuelva a florecer todo eso. Porque en esta hora estamos determinados y decididos a ponernos en tus manos para ser purificados, para ser limpiados. Límpiame y seré limpio. Purifícame y seré puro. Emblanquéceme y seré blanco. Lo que dijo Daniel en el capítulo 9, he fallado contra ti. Contra la palabra en que hemos fallado, pero hemos venido arrepentidos en ayuno, en silicio, venimos contristados en el espíritu, porque sabemos que hemos hecho cosas que no te agradan. Esto es lo que decía Daniel en el capítulo 9. Pero en esta hora, en esta temporada, en este día que has escogido de gran liberación, empezaste trabajando en nosotros para que se rompa y se quiebre esa separación. Por eso hoy ya no tenemos que sentir a Dios distante. Ya no lo tenemos que sentir como una figura lejana. Hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y pedir perdón por nuestros pecados, pero no solo los nuestros, sino también por los pecados y las iniquidades de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Todo lo que se contaminó con algún tipo de inmoralidad, todo lo que se profanó, lo que se amancilló, en esta hora, Señor, yo lo arranco. Y declaro que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para purificar. Y tienes que comenzar a pedir perdón. Tú sabes específicamente, tú debes ponerte delante de la presencia de Dios. Hay gente que está luchando y está venciendo, pero tiene temor de caer.
tiene temor de volver atrás, tiene temor de incurrir en esos mismos pecados. Y por amor a Dios y por temor a Dios, como que se está conteniendo de ello. Pero le dice el Señor, cuando yo arranque la raíz, dejarás de batallar, porque eso no tendrá ningún poder en tus miembros. Ese pecado no tendrá poder en tus miembros. Y en esta hora aceptamos y recibimos el perdón de Dios. Pero también nos declaramos perdonados y nos perdonamos a nosotros mismos, porque muchas veces el problema es que el Padre ya nos perdonó, pero nosotros no nos podemos perdonar. A veces seguimos recordando esas cosas. El Señor nos dice de que ya los arrojó al fondo del mar, pero venimos nosotros a agarrarlo. Entonces también nosotros mismos tenemos que perdonarnos en ese sentido. Y a veces nos preguntamos, como decía al inicio, ¿y hasta cuándo vamos a renunciar? ¿Cuántas veces ya renunciamos? Y yo mismo me hacía esa pregunta antes. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iniquidad sea quitada completamente de tu vida. Pero dice la palabra que ya te la llevaste. ¿Por qué sigo batallando con lo mismo? ¿Por qué sigo luchando? Si ya oré, si ya renuncié, si ya me ministraron. Porque ¿qué dice la palabra? Que somos tentados en nuestras propias concupiscencias. Entonces, hay cosas todavía dentro que no fueron sanadas y que no han sido liberadas. Y dijo el Señor, hasta que sea arrancado y quitado completamente. Señor, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando fue completamente arrancado, cuando fue completamente quitado? ¿Sabe cuál es la clave para saber cuándo ya ha sido arrancado por completo esa iniquidad? Cuando sientas por eso, por ese pecado, por esa iniquidad, lo mismo que Dios siente por ello. ¿Qué siente Dios por el pecado y por la iniquidad? Es aborrecible para Él, le da asco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Colócate honestamente cada día de tu vida, las tentaciones, aquellas cosas que tú todavía sientes y todavía no sientes lo que Dios siente. Aquellas cosas que tú sabes que son malas, que tú sabes que Dios les aborrece y que tú todavía no has llegado a ese punto de aborrecerlas de la misma manera que Dios lo hace. Por ejemplo, usted puede preguntarle, por ejemplo, quizás a una persona que antes iba en la idolatría, pero que después se convirtió y dejó atrás todo eso. Le preguntas, ¿volverías a hacer eso de nuevo? Y te va a decir, no, yo nunca haría eso, porque ya siente eso, le da asco eso. Entonces eso ya ha sido desarraigado en su vida. Pero quizás haya alguien que quizás esté luchando con un problema como la pornografía. Y entonces le puedes preguntar, entonces quizás se pregunte, ¿cómo sé si ya fui liberado de eso? Y le preguntas, ¿qué sientes? No, yo me estoy guardando, yo me estoy cuidando, yo me mantengo en santidad. Pero le preguntas, ¿sientes asco por ello? ¿Ya lo aborreces? Y quizás te diga, no, todavía soy tentado por ello. Entonces, eso significa que todavía hay algo que tiene que ser arrancado. Y tú puedes preguntar, ¿hasta cuándo vamos a pelear? ¿Hasta cuándo vamos a batallar? Hasta que sea arrancado de raíz y tú sientas por ello lo mismo que Dios siente por ello. Él tiene poder para hacer lo que tú no puedes. Él tiene poder para darte la victoria. Él tiene poder. Ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Este es tu tiempo. Este es el momento en que Dios quiere hacerlo con tu vida. Entonces, la tierra es contaminada por el pecado, dijimos, por todo tipo de pecado, sea de índole sexual, por la idolatría, por el ocultismo, por el derramamiento de sangre. Y vamos a ver otro texto que nos habla sobre esto, que se encuentra en Números capítulo 35. Números 35, versículo 33. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. La sangre inocente, derramada a través de abortos, a través de asesinatos, a través de violencia, a través de guerras ancestrales, aquellos que vinieron a conquistar las prácticas culturales de los mayas, de los aztecas,
donde cada uno de nosotros vivimos. Le ha dado una autoridad al enemigo para manifestar violencia, muerte, para manifestar el espíritu de la muerte, de los accidentes, muertes repentinas. Pero nosotros tenemos poder para deshacer las obras del diablo. La iglesia fue llamada para hacer retroceder al Hades, porque dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El Hades y la muerte no tienen que avanzar, no tienen que crecer los índices de mortalidad, tienen que ir decreciendo. Cuando una iglesia activa, una iglesia ofensiva, una iglesia en santidad, limpia y libre de toda iniquidad y rebelión, comienza a sanar la tierra. Sanar es liberar, sanar es redimir. Y yo declaro que nos levantamos y nos manifestamos como hijos de Dios para sanar la tierra que Dios nos ha entregado por heredad, por posesión. Porque dice en la palabra, pídeme y te daré las naciones de la tierra por herencia tuya. Le voy a pedir que se ponga de pie un momento. Vamos a hacer una oración. Padre amado, queremos venir delante de ti. A veces no sabemos si en nuestras generaciones hubo abortos, si hubo derramamiento de sangre, si hubo muertes o asesinatos. Tampoco sabemos si hay personas que quizás se suicidaron y derramaron aún su propia sangre. No sabemos si dentro del aborto no solamente lo hayan practicado, sino que también hayan habido médicos o enfermeros que participaron, colaborando para estos actos que contaminan la tierra y la sangre que clama por venganza. Por eso queremos declarar ahora delante de ti que primeramente, una vez más, ponemos nuestras vidas, nuestros territorios, límpianos, purifícanos más y más de nuestra maldad. Arranca de raíz toda iniquidad, así como de inmoralidad sexual, también de derramamiento de sangre inocente. Padre, tú sabes todas las cosas. Dice en tu palabra que tus ojos escudriñan toda la tierra desde la eternidad, desde antes que todo fuese llamado a la existencia. Yo te pido ahora en tu gracia y tu misericordia que puedas revelarnos y mostrarnos cuáles son las cosas por las que tenemos que pedir perdón. Porque queremos ser libres, queremos ser limpios, queremos ser agentes de sanidad para el territorio. Queremos que cuando una misión nos sea asignada, el enemigo no pueda reconocer nada de él en mí, no tenga asidero, esa autoridad y ese poder sea reconocido aún por el mundo espiritual. Como dijeron los demonios cuando vieron a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué vienes antes de tiempo? Padre, que puedan manifestarse en nosotros los poderes del siglo venidero, la manifestación gloriosa, esa unción, esa autoridad, ese poder de aquellos que muestran la imagen y la semejanza de Cristo, que cuando me vea a mí el enemigo, lo vea al Señor. Estoy limpiando, purificando. Dice el Señor que está haciendo correr su sangre preciosa, está descontaminando. El poder de la sangre del Cordero que da por abolido, por cancelado, por desecho todo pacto de maldad, toda iniquidad, arrancando todo pacto que hayan hecho, todo pacto de ocultismo de sus generaciones, cualquier pacto de la masonería, arrancando los pactos de la sangre de animales derramados para reclamar su vida, su descendencia. En esta hora el Espíritu Santo se adelanta, interviene, cortando y cancelando y arrancando toda raíz, todo vestigio de iniquidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén.